Buenos días, mis queridos contertulios. Hoy os voy a hablar de un libro de César Vidal, Cambiaron la historia. Las extraordinarias vidas de los personajes más influyentes de todos los tiempos. Como veis, ataco bastante el tema histórico. Es el que más me apasiona, por supuesto. Ojalá hubiera podido haber estudiado historia en la época en que me tuve que dedicar a trabajar desde jovencito. En aquel momento era muy difícil compaginar trabajo y estudio, y pasó el autobús y yo no me pude subir. La verdad sea dicha es que al hablar de la historia tenemos que hablar siempre de sus personajes. ¿Qué importancia tuvieron en la historia? La historia no deja de ser nada más que la edad de la especie humana, la edad del mundo. Y en todo ello ha habido personas muy influyentes en cualquier aspecto que toque el ser humano, y han marcado una época y un antes y un después de ellos existir. Por eso en este libro hablamos, por ejemplo, de Mahoma, hablamos de Jesús. Cuando hablamos de Mahoma y de Jesús, hablamos de religión. Viene a continuación Martín Lutero. Podemos hablar hablando de guerreros, podemos hablar de Alejandro Magno, podemos hablar de Julio César. Ellos cambiaron la historia, de Napoleón. Ellos cambiaron la historia del mundo. Podemos hablar de músicos como Mozart, como Bach, como Beethoven. Ellos cambiaron la música. La pintura con Goya, con Velázquez, con Van Gogh. Son gente que en sus respectivas actividades han sido únicos. Por eso en este libro se toca muchos de estos personajes. Y en todos ellos se hace alusión por qué fueron importantes. La verdad sea dicha, de memoria ahora mismo estamos hablando, pues puede ser que no algunos de ellos, no sé, Simón Bolívar, Benjamin Franklin, Federico el Grande. Estamos hablando Cervantes. Podemos hablar de William Shakespeare. Podemos hablar de Abraham Lincoln, de Bismarck, incluso para mal, de Adolfo Hitler, de Winston Churchill, de Carlomagno. ¿Quién no? Alfonso X el Sabio, Juana de Arco. Son gente que evidentemente cambiaron la historia, de Felipe II, Isabel de Inglaterra, Richelieu, Hernán Cortés, Pizarro, Colón. Si Colón fue el que descubrió la existencia de un continente entero, ¿cómo no va a ser importante? ¿Cómo no cambió la historia? Bueno, pues todos estos personajes y algunos más se tratan en este libro. La verdad sea dicha, yo lo tengo de una colección que salieron de libros de César Vidal, y este es uno de ellos. No todos los libros voy a comentar de César Vidal, porque son muchísimos, pero los que más me impresionan, los que más me gustan, sí lo estoy haciendo. Uno de ellos es este, y la verdad es que es un libro que gusta, porque César Vidal es muy ameno, muy directo, no se calla ni una, y no deja de escribir ni una. Por eso es importante lo que aquí nos refiere a todos estos personajes. Puede suceder que, por ejemplo, personajes como Adolfo Hitler, que lo estamos tratando también como los más malos de la historia, tal y que cual, en otros libros diferentes, pero cada uno lo analiza desde un punto de vista diferente. Todos coinciden, pero de diferentes vías. Van a parar al mismo mar, pero de diferentes ríos. Por lo tanto, yo aconsejo que, como sistema alternativo, leáis este libro de César Vidal, Cambiaron la historia de multitud de personajes importantísimos en la historia del mundo, que al fin y al cabo es nuestra propia historia. Por eso yo lo recomiendo sin ningún género de duda. Muchas gracias.